Página 19, capítulo 1, muerte física y muerte biológica. Buffon, en su Historia Natural, declara en términos simples y profundos: la muerte, este cambio de estado tan señalado, tan temido en la naturaleza, es sólo el último matiz de un estado precedente. Tocamos aquí de entrada un problema capital. La muerte no es más que el precio del cambio de gradación, ya se trate del individuo vivo, nacimiento, desarrollo, estancamiento, decrepitud, muerte, o de la especie. En este punto, las ciencias históricas, arqueología y paleontología, prehistoria, evolucionismo biológico, nos llaman a la mayor modestia, o incluso de los fenómenos físicos como la entropía. La cuestión reside en saber si la inmutabilidad es el principio por excelencia del ser o de la vida, como lo estiman los teólogos, o si aparece como una terminación, la del desgaste, en el sentido en que se habla de un astro muerto. En todo caso, tal como anotaba Bergson en las língulas y los foraminíferos no pasan por ser las formas de vida más ricas. Si nos detenemos brevemente a considerar la muerte física y la muerte biológica, quizás aparezcan mayores precisiones sobre este punto. En una perspectiva más práctica, recorremos la actitud de D'Alembert, carta al rey de Prusia del 29 de junio de 1778. La muerte, hijo mío, es un bien para todos los hombres. Es como la noche de ese día inquieto que se llama la vida. La muerte física. Con demasiada frecuencia, las definiciones que se proponen de la muerte solo consideran al ser vivo, animal o vegetal. Con esa manera de ver corremos el riesgo de ocultar, si no lo fundamental, cuando menos un aspecto capital de la cuestión. Ante todo se nos abren dos perspectivas. La primera se refiere al mundo físico propiamente dicho. La segunda nos introduce ya en la antropología social. Especialmente el gran Larousse, que ve en la muerte el cese completo y definitivo de la vida de un animal o un vegetal, o el Quillet, que habla de fin de la vida, cesación definitiva de las funciones corporales, o también, pero desde una perspectiva mucho más satisfactoria, Claude Bernard. Si quisiéramos expresar, escribió en 1875, que todas las funciones vitales son la consecuencia necesaria de una combustión orgánica, repetiríamos lo que ya hemos enunciado. La vida es la muerte, la destrucción de los tejidos. O bien diríamos con Buffon, la vida es un minotauro que devora al organismo. Sin volver a los errores del animismo, ¿por qué desdeñar la evolución de las radiaciones de la energía, de las estrellas, de los átomos? La muerte física stricto sensu. Luego de un periodo de desgaste más o menos largo, que puede ir desde una billonésima de segundo hasta miles de años, los fenómenos del mundo físico, se nos dice, tienden hacia la muerte. Fue en el transcurso del siglo XIX, con el segundo principio de la termodinámica, que hizo su aparición esta idea, la cual, llevada al extremo, concierne al universo entero, con la condición de precisar que esa muerte no tiene nada de definitivo.
¿habría aquí un fundamento inesperado y puramente simbólico de la inmortalidad? Se ha dicho que esa muerte solo sería estadística y probabilística, que solo se refiere a un devenir únicamente asintomático. En este sentido, pretender que el universo tiende hacia la muerte no significa otra cosa que el proceso de homogeneización de la energía. Como escribió San Lupasco, en la interpretación de este segundo principio por la estadística de Gibbs-Boltzmann, la degradación mortal de la energía es el pasaje de una heterogeneidad en cuanto orden inicial hacia un orden molecular equivalente a una homogeneidad, donde la agitación desordenada neutraliza todo acontecimiento. Y prosigue el autor. A decir verdad, la noción de muerte es relativa. Con referencia a la vida, la homogeneización constituye una muerte. Pero con referencia a esta evolución, mandada por el principio de Clausius, y que a su vez podría llamarse la vida física, la heterogeneización, es una expectativa de muerte. De este modo, la vida permanece en el seno de la potencialización, mientras que la muerte camina hacia la actualización. O si se prefiere, realizar es vivir, porque es manifestar el poder energético. Pero es ya morir, puesto que la energía se mecaniza o se cosifica en un producto necesariamente en equilibrio. Sin embargo, la ecuación materia-energía queda en pie, y ello se sabe teóricamente desde que Einstein, con su fórmula E igual a mc al cuadrado, y empíricamente con los trabajos sobre la desmaterialización del par electrón-positón. Volvamos a San Lupasco. Se comprende entonces, merced a las leyes esta vez realmente naturales de la energía, que no puede no haber lucha contra la muerte por parte de la materia viva en todos los sectores de la biosfera, así sean pequeños y simples o vastos y complicados, y que la muerte no puede no existir a título constitutivo de la energía misma. Y sin embargo, hemos visto que la muerte no puede actualizarse rigurosamente, existir en toda su plenitud y actividad, y esto también en virtud de las leyes mismas de la energía, cuyo antagonismo y contradicción impiden a la vez la homogeneidad, considerada como fenómeno de muerte, y la heterogeneidad, entendida como fenómeno de vida, de logro de una realización última. El segundo principio de la termodinámica y algún principio anti-Clausius, derivado del principio de exclusión, operan para impedirlo. Tal es el estatuto de la noción de muerte. Es sólo un pasaje de una cierta potencialidad a una cierta actualización, pasaje inmanente a la naturaleza misma de la energía, por lo tanto de toda cosa, sin que jamás se pueda cumplir por entero. Se nos remite pues a la dialéctica incesante entre la homogeneidad y la heterogeneidad, y por eso mismo a los procesos de contradicción y antagonismo constitutivos de la energía. De ahí resulta que en última instancia nada puede existir si todo es homogéneo. La heterogeneidad resulta de ese modo indispensable, no solamente para la vida, como se ha visto, sino para toda cosa existente o que pueda existir, por lo menos para nuestra representación del mundo. A su vez, tampoco podría existir una heterogeneidad infinita sin homogeneidad con respecto a la cual se definiría.
Por más lejos que se lleve la diversificación, la diferencia, si no hay más cosa que diferenciar, desaparece también, como ocurre en el cálculo infinitesimal, donde su infinitud hace que aquella diversificación se desvanezca en la homogeneidad absoluta del continuo. Hemos visto que esta hipótesis es sólo una sublimación, por lo demás muy aprovechable, dictada por la lógica de identidad, pero en realidad imposible en virtud de la lógica antagonista y contradictoria de la energía. Se aprecia entonces toda la distancia que separa a la lógica clásica, sólidamente asentada sobre los principios de identidad, de no contradicción, del tercero excluido, con su finalidad puramente reductora, reducción de las diferencias aparentes en beneficio de las identidades profundas. Por lo tanto, lógica de la terminación, imposible en su absolutividad, del devenir físico de homogeneización total y absoluta. O si se refiere lógica de muerte, de la lógica moderna de dialéctica antagonista, complementariedad, nacida sobre todo a partir de una reflexión sobre las ciencias cuánticas, particularmente de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, complementariedad de las coordenadas geométricas y dinámicas de la partícula, en este caso el electrón, que incitan a superar el principio del tercero excluido. De ahí la lógica de P. Ferrier, del principio de los indiscernibles, complementariedad individuo-sistema, puesto de relieve por Fermi, por Dirac y por L. de Broglie, que hacen poco probable la aprehensión de la identidad, puesto que no se puede seguir de partícula en el tiempo, o del principio de exclusión de Pauli, en un mismo sistema, imposible encontrar dos estados cuánticos idénticos, lo que lleva a redefinir la doble noción de objeto y de red. Igualmente, el carácter altamente dinámico de la filosofía del no, de Bachelard, lógica no aristotélica, álgebra no arquimediana, física no laplaciana, química no lavoisierana, mecánica no newtoniana, etc., nos introduce precisamente en el seno del antagonismo y de la lógica de la vida no identificadora. Nada nos impide creer que la noción de azar tiene sus fuentes en nuestras diversas ciencias. En efecto, yo creo que la noción de azar sirve para explicarnos el surgimiento de todas esas heterogeneidades, por un entendimiento que no solamente no las contiene en su lógica de identidad y de no contradicción, sino que, como lo muestra la experiencia, no puede volver a ligarlos a la identidad por alguna casualidad, no casualidad, que por lo tanto queda así sin ningún lazo, y entonces la causalidad posible es la del antagonismo y el único determinismo el de lo contradictorio, que este entendimiento no posee, despojado de autoridad sin crítica previa. Lo manifiesta así una tendencia poderosa y general de este entendimiento. Se acepta fácilmente que toda esta extraordinaria heterogeneidad sistemática que engendra el DNA deriva de nada, es decir, de una homogeneidad fundamental de la energía y que se disuelve en ella naturalmente. Tales observaciones conducen sin duda alguna a una nueva caracterización de la muerte, que se hace ahora sinónimo de reducción homogeneizadora por ausencia de complementariedad antagonista. La entropía, la degradación de lo biológico en lo físico son sus manifestaciones tópicas.
Así la muerte está presente de una manera general en el universo físico que la ciencia percibe, bajo forma de homogeneización, y en nuestra materia biológica en forma de consumo y recurso limitado de energía de heterogeneización, que hace caer al sistema vital en el sistema físico. San Lupasco escribe: esta caída no solo explica la cruel advertencia del testamento. Recuerda, oh hombre, que tú eres polvo y que al polvo retornarás, que cantan los cristianos durante la ceremonia de ceniza en la Semana Santa, sino también el proceso de descomposición de los cadáveres. Es toda la diferencia entre el cuerpo que se broncea en la playa y la carroña que se corrompe bajo ese mismo sol. Esta manera de ver las cosas interesa directamente a la antropología social. No solamente el reposo es la muerte, como recordaba Pascal siguiendo a los estoicos, sino que también las sociedades de hoy corren el riesgo de perecer por exceso de homogeneización, de identidad reductora. Así, la civilización mundial del mañana, que no dejará de surgir como consecuencia de las facilidades de comunicación, de la presión de los medios de comunicación de masas y de la potencia económica de las naciones dominantes, en el sentido del imperialismo, solo podrá resultar de la colaboración de culturas que tomen en cuenta sobre todo la distancia diferencial que presentan entre sí, para retomar la expresión de Levi Strauss.